Vamos a continuar con el bloque de conferencias dentro del control de la epidemia de VIH. Vamos a continuar con la conferencia denominada Autotest, ¿cómo vamos en Colombia?, a cargo del doctor Juan Carlos Alzate. El doctor Juan Carlos Alzate es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Clínicas y candidato a doctor en Epidemiología de la misma universidad, estudiando las causas de la resistencia adquirida a antirretrovirales en Colombia. Es investigador de la Corporación para Investigaciones Biológicas, el Grupo BICOL, y docente de la Universidad de Antioquia y de la Maestría y Doctorado en Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Santander. Bienvenido, doctor Alzate. Para que avances con este grande y con este retrocedes el pequeño. Y si necesitas señalar, pues tenemos este. Listo. ¿Listo? ¿Puedo poner el micrófono? Sí, claro que sí. Listo. Gracias. Bueno, gracias por la presentación y buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy. Pues antes que nada darle las gracias a Jimena que me invitó y que quiso que compartiera con ustedes algunas reflexiones acerca del autotest en Colombia. Me agrada mucho la invitación porque cuando yo comencé a trabajar en VIH hace ya 13 años más o menos, siempre me hablaban del evento de Cali, y yo vivía con muchas ganas de ir al evento de Cali y me alcanzó a tocar, pero el ultimito, y lo disfruté muchísimo, que fue allá en el Spivak que se hizo, y lo disfruté muchísimo, y estar acá hoy pues realmente pues es como sentirse ya muy bien con todo lo que, con toda la gente que se ha conocido y con la trayectoria que se ha venido trabajando. Voy a hablar entonces hoy sobre esto, sobre el autotest en Colombia, si está recomendado o implementado. Vamos a tratar de tener como esa conclusión un poco al final y mirar qué se pudiera hacer para lo uno o para lo otro. Antes que nada, actualmente mi cargo principal o mi trabajo principal es como epidemiólogo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Sin embargo, pues quiero dejar claro que lo que voy a comentar hoy pues no representa ni compromete a los pensamientos o lo que el instituto también ha venido publicando alrededor, sino que es más lo que yo he venido trabajando sobre esto. De resto no tengo ningún otro conflicto de interés que manifestar para esta conferencia. Cuando empezamos a hablar sobre autotest, nos empezamos a pensar por qué realizar autotest. Y de hecho el autotest tiene una historia, enseguida hablamos un poquitico de eso. Y quiero aclarar también que lo que voy a reflexionar con ustedes hoy es más una reflexión acerca de varios puntos que mostrarles algunos puntos técnicos sobre el autotest. Pero cuando empezamos a hablar sobre por qué el autotest, empezamos a hablar por cuál es la necesidad de diagnosticar a las personas, pero eso ya lo tenemos muy claro y tenemos claro las metas 90-90-90 o ahora 95-95 y todo lo demás. Pero empezamos a pensar también en cuáles son los factores que impactan el que se haga el testeo de la infección por VIH como tal. Y si bien esto es una revisión que ya tiene unos años y como ven ustedes es una revisión de estudios realizados en 3 países específicos que nada que ver con el nuestro, pues les voy a mostrar estas razones que ellos dieron en esa revisión para hablar sobre las causas o los factores que se asociaban al diagnóstico tardío de la infección por VIH o a la situación de que la gente no se hiciera el examen o no accediera a la primera prueba. Y quiero preguntarles a ustedes si esto les suena familiar. Entonces empezamos a hablar sobre miedo al diagnóstico de las personas, miedo a que el diagnóstico sea revelado, percepción de tener bajo riesgo de infectarse, falta de familiaridad con el tema, percepciones negativas acerca de la calidad del servicio, resistencia de los proveedores de salud para ofertar y ordenar la prueba diagnóstica y otros factores como bajo nivel educativo, barreras para acceder a la prueba diagnóstica, geográficas, de procesos de atención, criminalización de las personas infectadas y escasez de recurso humano entrenado. Entonces la pregunta es, ¿estos son factores de Canadá, Australia y el Reino Unido o son factores que son comunes a lo que nos ocurre acá? ¿Cuántas veces hemos visto y voy a hacer énfasis un poco en una población que yo creo que está
estigmatizada y olvidada, enseguida les digo cuál, pero que cuando esa población llega a solicitar el examen, les decimos, ¿y usted para qué? Si usted no tiene factores de riesgo para esta enfermedad y por lo tanto no tendría por qué. ¿Y quiénes hacemos eso? ¿Quiénes favorecemos de alguna manera que esto ocurra? Lo que está ocurriendo acá, esto es un metaanálisis que mostró simplemente cómo el estigma o la alta percepción de estigma impacta muy importantemente, de forma muy importante, en el ingreso tardío de las personas a la infección por VIH. ¿Quiénes ordenamos la prueba diagnóstica de alguna manera? ¿Quiénes tenemos eso? Pues el personal de salud. Este es un estudio que se hizo en Medellín hace unos años, hace ya por ahí 7 años, pero siempre me ha llamado mucho la atención, porque es estigma social en la atención de personas con VIH-Sida por estudiantes y profesionales de las áreas de la salud. Entonces, simplemente para resumirles acá, miren en una encuesta que se hizo en más de 1.200 personas, desde trabajadores de la salud hasta estudiantes de las profesiones de la salud, en general había situaciones de que no trataban a todos los pacientes como si fueran VIH positivos, deberían crearse hospitales exclusivos para personas con VIH, la atención a una persona con VIH aumenta el riesgo de infección, tener VIH es un obstáculo para acceder a educación, salud, en los casos de hospitalización siempre hay que aislarlos, sería difícil atenderlos, todo contacto con persona con VIH debe ser con guantes, si atiende a personas con VIH cree que otras personas no volverán a su lugar de trabajo y muchas más. Estos somos nosotros los que creemos, los que pensamos que esto es así. Y si cuando esto ocurre, pues y las poblaciones o las personas a solicitarnos la prueba, esas personas que llegan a solicitarnos la prueba llegan con miedo al diagnóstico, llegan con temor a que ese diagnóstico sea revelado o a que incluso los estigmaticen y los regañen, y de alguna manera en muchas ocasiones lo hacemos. Esa población de las que le hablaba, que yo creo que está muy estigmatizada por nosotros y olvidada incluso por las campañas y por muchas más cosas, son las mujeres cisgénero. A las mujeres, ¿cuántas veces les negamos la prueba de VIH porque supuestamente no tienen riesgo de infectarse por VIH? Y vamos a ver las campañas, cómo están direccionadas todavía a las poblaciones clave. Todavía seguimos pensando que existen las mismas poblaciones clave. Esto simplemente era para decirles entonces que, basados en esto, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en la posibilidad de que las personas trabajen en su propio diagnóstico y que no estén exclusivamente dependientes de que sea en un sistema de salud o un profesional de salud el que les ordene esa primera prueba a la que tanto temor le tenemos y que es tan importante para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Y de esto se viene trabajando desde hace muchos años, incluso desde finales de los 90 se vienen trabajando, y cuando eso había dispositivos, por ejemplo en Estados Unidos, para que la gente se tomara una prueba de capilar y la enviara por correo a unos sitios en los CDC, por ejemplo, allá los leían y les daban el resultado, y así ha habido más estrategias hasta que allá aparecen pruebas rápidas en saliva, en sangre capilar que hoy tenemos disponibles. Y se ha hablado de las ventajas y las desventajas del autotest. Entonces hablamos de que definitivamente es muy aceptable y sí, Autotest tiene más de 200 estudios de implementación en todo el mundo. Entonces uno cree que es algo muy novedoso, pero no. Se viene trabajando en muchas partes del mundo y se viene trabajando cómo implementarlo. Y lo que se ha visto es que muchas poblaciones y muchos grupos poblacionales aceptan bien el realizarse el autotest, especialmente entre los grupos de mayor riesgo. Los resultados generalmente son altamente precisos y confiables. Se ha valorado incluso cómo es la concordancia entre la prueba que se hace la persona y la lectura que hace la persona frente a la lectura que hace un profesional de la salud, y son muy concordantes entre ellas. Empodera a los usuarios y disminuye el estigma, es que permite precisamente que no se tengan que enfrentar a esa misma estigmatización que nosotros le damos. Aumenta la confidencialidad y la privacidad y promueve la prueba de pareja mutua y puede disminuir la tasa de relaciones sexuales sin condón entre parejas serodiscordantes, pudiera ser, pero tiene también cosas que se han pensado que pueden jugar en contra. Los periodos de ventana, dependiendo de lo que mide el autotest, dependiendo de la prueba que se tenga disponible, pueden variar los periodos de ventana, pero eso hay que explicárselo a la gente, eso no necesariamente es que sea una desventaja, sino explicarle cómo manejar ese tema. El riesgo de resultados falsos negativos y que haya una falsa seguridad durante la infección aguda, precisamente
también por esos periodos de ventana que pueden ocurrir. El costo, y enseguida les voy a mostrar algo del costo, nos puede dañar todas las estrategias que tengamos y queramos implementar acerca de autotest en países como el nuestro. El asesoramiento puede ser insuficiente y puede haber retraso en la entrada de la atención y puede haber oportunidades perdidas para la detección de ITS. Y lo último es muy importante, también lo vamos a mencionar enseguida, y es la posibilidad de coacción o incluso de violencia frente a algunas poblaciones que podría darse en estos escenarios. Entonces, básicamente, pensando en todo esto, desde hace mucho tiempo, muchos países, se hablaba que para el 2020 más o menos 85 países aproximadamente ya estaban implementando el autotest a nivel mundial, pero en nuestro país, porque nos vamos a concentrar un poco en nuestro país, pues ya se viene trabajando como recomendación. Y lo que salió, lo que surgió desde de toda la discusión que se tuvo acerca de el rendimiento diagnóstico, si era aceptable, si no era aceptable, fue recomendar el autotest como una opción diagnóstica para la tamización del VIH en adultos, adolescentes y gestantes. Perdón que esto quedó acá muy pequeño, pensé que iba a quedar grande, pero les quería mostrar acá que en general se habla de que los recursos requeridos por el sistema pueden ser probablemente moderados, enseguida mencionamos si es así o no. Puede haber valores y preferencias de las personas a favor de la intervención. La costo-efectividad probablemente favorece la intervención. Para sacar esta recomendación se tuvo en cuenta un análisis de impacto presupuestal que hizo el doctor de la Hoz en la Universidad Nacional, donde se vio que tanto la PrEP como el autotest en Colombia tenían un impacto presupuestal que favorecía su uso y su implementación, porque podría llevar incluso ahorros al sistema de salud después de 2 a 3 años de empezar su implementación. La equidad probablemente la va a incrementar y es factible, pero entonces vamos a ver cómo es que es factible. Una cosa muy importante de esto es que estamos hablando del tamizaje. Esta es la primera parte de lo que llamamos nosotros el algoritmo de diagnóstico de la infección por VIH en nuestro país. Y miren que acá pues quedó como la primera prueba. Y si es la primera prueba, entonces lo que debería corresponder es que si es positiva, pues simplemente se pasa a la segunda prueba. Y si la segunda prueba es positiva, pues se trabaja como dice el algoritmo. La pregunta es, ¿será la primera prueba? ¿En todos los centros la van a tomar como la primera prueba o qué va a pasar con eso? ¿Qué hacer para implementar la recomendación? Cuando hablamos de recomendaciones de práctica clínica y de guías de práctica clínica, nosotros tenemos que tener claro qué es implementar una recomendación de práctica clínica. Y en este caso, nosotros hablamos de que las guías se pueden desarrollar, se pueden adoptar o adaptar, pero pueden pasar estas 3 cosas con las guías. Las guías se pueden difundir, se pueden diseminar o se pueden implementar. Y básicamente cuando hablamos de difusión de guías de práctica clínica, es simplemente entregar unos documentos. Es simplemente poner a circular el documento por todas partes, pasarlo por correo electrónico, entregárselo a los profesionales y decirle, salió la nueva guía de VIH, hay una recomendación de autotest, léala. Y ya. Pregunta, ¿en cuántas instituciones de salud lo que ocurre con las guías de práctica clínica es difusión? Cuando se habla de diseminación, se habla de que ya hay un proceso de comunicación, puede que haya algunos procesos de educación y puede que se haga transmisión a públicos específicos. Entonces puede que haya algunas instituciones que den capacitaciones, que hagan una serie de seguimientos para ver si lo entendieron, puede que hagan algunas campañas para que empiecen a recomendar las prácticas, pero en este caso estamos hablando de algo que sí será implementable o difundible más bien entre las instituciones de salud o donde más. Entonces lo que pasa con la mayoría de las recomendaciones de práctica clínica y con las guías es que se quedan hasta acá. Y el hecho de que se queden hasta acá nos lleva a que no logremos alcanzar a las poblaciones objeto de las recomendaciones, que es lo que buscamos. ¿Para qué hacemos una guía de práctica clínica? Para decir que sacamos un documento nuevo, que lo estamos actualizando y para alzar la mano de que yo estuve ahí y la hicimos. No, ese no puede ser el objetivo tiene que ser llegar a las poblaciones objeto. Entonces, cuando hablamos de implementar de práctica clínica, todo esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que hablar de definir qué es lo que vamos a implementar, identificar barreras y facilitadores para la implementación, y eso se hace. En la guía de práctica clínica, si ustedes la leen, es muy larga, yo sé, y son muy largos esos documentos, hay un capítulo de implementación,
Y hay un capítulo de algunas estrategias o de algunas barreras y facilitadores que se identificaron desde la guía de práctica clínica. Definir estrategias y actividades de diseminación, seleccionar herramientas de implementación, determinar planes de incentivos, identificar recursos necesarios para la implementación y, muy importante, hacerle seguimiento a la implementación. ¿Cuántos sabemos acá hoy si el autotest ya se está haciendo en el país? ¿Cuántas personas lo están tomando? ¿Cuáles han sido los resultados de esos exámenes? ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Las han atendido o no las están atendiendo? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre que las personas han accedido al autotest y han ido al sitio de salud para que los ingresen y la tomen como la primera prueba? ¿La tomaron como la primera prueba o no la tomaron como la primera prueba? Eso es lo que nosotros deberíamos estar valorando y probablemente no estamos haciendo nada de eso. ¿Qué experiencias tenemos acá con el autotest en nuestro país? Bueno, esto es una cuña acá. Hay un manual, a mí no me gusta, en el IED saben que a mí no me gusta, está viejito, hay que mejorarlo, porque los procesos de implementación también tienen que ser dinámicos y deben ser dinámicos a contextualizarlos dentro de un país, pero para quienes quieran y les pueda servir en sus trabajos, el IEDS hace mucho tiempo, en el 2014, sacó un manual de implementación de recomendaciones de práctica clínica que les puede ser útil para mejorar la implementación de las mismas en sus centros. Hay unas experiencias en territorio, es una agencia nacional que realiza proyectos, estimula que otras entidades o acompaña a entidades para que hagan proyectos en el país y ejecuta proyectos que también provienen de cooperación internacional y en este momento ejecuta desde hace muchos años proyectos incluso que son financiados desde el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. En este momento, desde el año pasado, recuerdan las noticias cuando empezaron a salir, llegó el autotest a Colombia, no sé si lo recuerdan, pero salieron muchas noticias en los medios de comunicación y lo que hicieron fue una campaña o un programa que hizo en territorio en el cual tenían aproximadamente 18.000 pruebas de VIH, de autotest, y las llevaban y las repartían por varias ciudades, pero para que las personas fueran hasta allá donde estaban las personas del proyecto y se pudieran ellos asesorarlos, comentarles cómo era la prueba, educarlos un poco y permitirles que las personas se hicieran el examen pues con el funcionario ahí. Es como un autotest asistido. El autotest puede ser asistido, así fue como se hicieron en ese momento todas. No tenemos resultados o conocidos resultados de cómo les fue en esa prueba piloto, digámoslo de alguna manera, pero esta semana o este mes incluso empezaron a salir todos estos artículos, los invito a que los lean, porque de nuevo están sacando estas campañas. Entonces tenemos que, los titulares son: la nueva tecnología para la detección del VIH llegó a la Perla de América, Santa Marta, una nueva tecnología llega a Medellín para detectar el VIH, el eje cafetero pone a disposición una nueva tecnología para detectar el VIH, llega a Cali y Barranquilla una nueva forma de cuidarte. Lo que están haciendo es lo mismo, autotest asistidos, pero para poblaciones clave, las mismas poblaciones de siempre. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y trabajadores y trabajadoras sexuales, no más. Es decir, que si alguien llega, una mujer cisgénero o cualquier otra persona dice, o un hombre dice, yo soy hombre heterosexual, no pertenezco a ninguna de esas, ¿me puede ayudar? No, porque el proyecto no me lo permite. Entonces, eso es lo que se está trabajando en ese momento. Ha habido estrategias particulares, por ejemplo, me encontré esta de la Universidad de los Andes, donde a principio de año sacaron un proyecto que se llama Detecta a Tiempo el VIH y buscaron, y eso, no sé si los compraron o cómo los consiguieron, pero tenían a disposición aproximadamente 1.000 pruebas de autotest en la universidad y lo que hacían es que hacían una asesoría pretest donde explicaban los posibles resultados y una orientación post-test para indicarle a la persona el paso a seguir, y eso lo hacían dentro del centro médico de la universidad con una psicóloga o un psicólogo clínico que les ayudaba a entender los resultados. De nuevo era un autotest asistido, pero muy interesante que una universidad también tenga esa infraestructura. Ahí no leí nada de que fuera solamente para hombres que tienen sexo con hombres, sino para cualquier tipo de persona de la universidad. Me encontré esto también. Oriéntame, una fundación sin ánimo de lucro, prueba casera de VIH con asesoría virtual. Llámanos, vale 90.000 pesos, asigna tu cita y vamos hasta tu casa y allá te hacemos la prueba. Una fundación que tiene atención en todo el país.
estrategias interesantes que vale la pena empezar a revisar. De nuevo sería un autotest más dirigido, asistido, pero vale la pena explorarlo. Pero me encontré con esto también. ¿Cuánto vale el autotest en Colombia? ¿Dónde se consigue? ¿Y se consigue en algunas farmacias? Sí, ya se consigue la prueba que es en sangre capilar en algunas farmacias. Está próximo a llegar la prueba en saliva para su difusión a través de algunas instituciones, pero no ha llegado todavía y ya tienen registro sanitario donde está la prueba de INVIMA, pero en Mercado Libre también se consigue. Esto es de hoy, esto lo encontré hoy y miren los precios, 369.990 pesos. Esto para personas que no son de Colombia son más o menos $95 que valdría una prueba de autotest conseguida por Mercado Libre. Las preguntas son, ¿cómo se van a conseguir? ¿Bajo qué criterios y qué asesoría o qué instrucciones van a tener las personas? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y estas serían como unas reflexiones finales acerca de qué podemos hacer para que esto funcione, para que esa recomendación que busca estimular el diagnóstico temprano, que busca que las personas se puedan hacer en privacidad el examen y que exponerse a todos estos asuntos de estigmatización, de temor y de muchas más cosas se puedan hacer. Entonces, lo primero es que la introducción del autotest como tecnología diagnóstica para la infección hace necesaria la expedición de un instrumento normativo específico. ¿Y por qué digo esto? Esto es para nuestro país, porque recuerden que en nuestro país sigue habiendo situaciones relacionadas con diferentes normas. Todavía está el decreto 1543, todavía está el consentimiento informado, la asesoría pretest y la asesoría posttest, la necesidad de que una persona que no sea profesional de la salud o en algunos profesionales que hayan recibido una capacitación específica para que les dé derecho a poder leer la prueba y entonces con eso se tome como una prueba que sirva. Mi pregunta es, si alguien se hace el autotest y no tiene esa capacitación, entonces ¿qué le van a decir en las IPS? Que no funciona. Si no hizo el consentimiento informado, si no hizo la asesoría pre y post, ¿qué le van a decir? Pues pagó 369.000 pesos por la prueba en Mercado Libre. Entonces, eso lo tenemos que empezar a tener en cuenta y yo creo que sí tiene que haber unos cambios normativos que faciliten que las personas puedan tener acceso al autotest como tal. ¿Cómo enfrentar la coerción, la discriminación y la estigmatización? Y ojo, la violencia de género. Les dije que había más de 200 estudios de implementación y en muchos de ellos lo que se vio es que las mujeres cisgénero accedían a realizarse el autotest, incluso lo aceptan muy bien, pero cuando se lo hacían y querían hablar con sus parejas porque su resultado dio positivo, ¿cuál era el resultado? Que eran violentadas. Y eso lo estamos teniendo en cuenta, si estamos permitiendo que llegue de esa manera y que ellas ni siquiera lleguen a las campañas que estamos haciendo. Lo otro es lo de la coerción, lo de la discriminación y la estigmatización, puede ocurrir y pueden obligar a las personas a que se hagan la prueba. Mire, vaya y cómprese eso y venga y se lo hace aquí conmigo. Eso puede llegar a pasar. ¿Cómo vamos a trabajar para evitar que esas situaciones ocurran? Porque es que si ocurre, pues, peor, se nos va a tirar al trapo todo lo que estamos intentando hacer, además de que la persona específica a la que le pase, pues va a tener dificultades. ¿Cómo vamos a hacerlo del gasto de bolsillo? Accesible, 400.000 pesos casi, pues por ahí. Puede que en las farmacias vale menos, en este momento la que se vende en farmacias está aproximadamente entre 70 y 90.000 pesos. Para mí, esto es mi concepto, sigue siendo muy costosa. Entonces, alguna vez lo discutíamos con el ministerio y eso va a estar financiado a cargo de la unidad de pago por capitación, va a estar financiado entre el plan de beneficios en salud. No, porque es que ya está financiadas las pruebas diagnósticas y las pruebas diagnósticas al ya estar financiadas, simplemente usted va a su IPS, le solicita la prueba, se la hacen y está financiado, eso está muy bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que dentro de campañas o de otros proyectos podamos acceder a personas que no quieran ir a las IPS por todas las situaciones que les ocurren, por todos los temores que tienen y por toda la estigmatización que hay alrededor? Tenemos que pensarlo para mirar qué estrategias podemos sacar alrededor. Lea las instrucciones. Cuando pensamos en esto, ¿qué instructivos estamos entregando? Entonces, cuando se piensa en instructivos, pensamos en, usted coge una prueba de sangre, la pone en el dispositivo, le echa el buffer y lo lee, y si le da tantas rayitas, da negativo, y si no le da positivo. Muy bien, ¿y a dónde va si sale positivo?
¿Qué hago? ¿Con quién hablo? O sea, me quedo ahí, espero, voy, pido cita, la cita me la dieron para dentro de 15 días, ¿qué hago? Eso tiene que hacer parte de esos instructivos y tiene que hacer parte de toda esa información que se le entrega a las personas. Encontré en los CDC una página muy interesante donde le dicen a las personas qué hacer, a dónde llamar e incluso apps para poderse comunicar y para poder saber dónde lo pueden atender. Líneas telefónicas para asesoría inmediata. Entonces, tenemos que trabajar para eso, para que realmente esto vaya acompañado de la información adecuada que le permita a la gente no sentirse con más temor y más estigmatizada, sino sentirse que lo que hizo y ese examen que hizo realmente le va a ayudar y que realmente el sistema y las personas que trabajan dentro del sistema les van a ayudar. Ahora, ¿dónde se va a distribuir esto? ¿En Mercado Libre? ¿O se va a distribuir en farmacias? ¿O dónde se va a distribuir? O sea, yo tengo que contarle a todo el mundo que va a hacer el autotest, o lo puedo encontrar como se encuentra ya en muchos países y se recomienda incluso en dispensadores. ¿Dónde? Donde la gente se siente más en confianza, en bares, en discotecas, en gimnasios, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar para eso, tenemos que acabar con los mitos para que las personas realmente accedan a encontrarlo fácilmente, incluyendo obviamente las instrucciones y la información que debe tener. Y finalmente la ruta. Lo que les decía ahora, ¿a dónde llamo? Pero no es solamente ese a dónde llamo, ¿qué va a pasar en las IPS si esta es la primera prueba? Ya todas las IPS de primer nivel tienen declarada una ruta para atender personas que lleguen con un autotest positivo y que al llegar con un autotest positivo entonces les van a hacer la otra prueba para tomarla como la segunda. Lo tenemos así, y si no lo tenemos así, ¿qué va a pasar cuando las personas se den cuenta que se gastaron su plata, se gastaron su tiempo y que los van a someter otra vez a todo el proceso completo de asesoría pre, de asesoría post, de consentimiento informado, de que venga mañana, de que hoy no hay citas? O sea, ¿realmente lo vamos a hacer? Entonces, finalmente todo esto para decir, pues la conclusión cada quien la podrá sacar si está recomendada o implementada, pero yo sí quiero decir que no perdamos la oportunidad. Tenemos una oportunidad muy valiosa en este momento de poder con este instrumento y con esta estrategia ayudarle a la gente cada vez más desmitificar todo lo que tiene que ver con infección por VIH. No metamos más la pata, como decimos coloquialmente acá en Colombia, con este tema y no perdamos la oportunidad. Gracias.